Grandes traidores a España desenmascara a los judas que han cambiado para siempre la historia de nuestro país. A lo largo de los tiempos hemos encontrado personajes que han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Y lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso hay que conocerles y el mejor modo de hacerlo es a través de este libro que podemos conseguir a través de su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedirlo para que nos lo envíen cómodamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Se cumple este año el 40 aniversario del asesinato de Jesús Velasco Zuazola. El 10 de enero de 1980, la banda terrorista ETA acribillaba a balazos al comandante de caballería, jefe del Cuerpo de Miñones de Álava, de 47 años de edad. Como todos los días, llevaba a Begoña y a Inés, dos de sus 4 hijas, de 16 y 12 años, al Colegio de las Ursulinas, además de otras 2 amigas. Nada más bajar las niñas del coche, un individuo bajó de un taxi robado a punta de pistola y sin mediar palabra disparó varias ráfagas contra el vehículo del comandante Velasco, hiriéndolo de muerte. Otros 2 terroristas le esperaban en el taxi. La esposa del comandante, Ana María Vidal Abarca, una mujer fuerte y valiente, supo sobreponerse y sacar adelante a su familia. Con sus 4 hijas, Ana, Begoña, Inés y Paloma, quien tenían entre 2 y 16 años, abandonó el País Vasco y se trasladó a vivir a Madrid. Ana María Vidal Abarca fundó en 1981 la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Lo hizo junto a otras 2 mujeres, Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel Oshí, una organización que quiso, ante todo, atender y ayudar a las familias que han sufrido el terrorismo. Luchó durante toda su vida por defender la dignidad de las víctimas del terrorismo y consiguió lo que se propuso, logrando un alto reconocimiento social e institucional en favor de esas víctimas. Ana María Vidal Abarca murió el 15 de junio de 2015, dejando un profundo vacío entre todos los que la apreciábamos. Ana María Vidal Abarca ha fallecido hoy a los 77 años de edad, víctima de un cáncer. Ha sido una lucha que no ha podido vencer, una de las muchísimas luchas que esta mujer valiente ha llevado a lo largo de su vida. La primera, la de sobreponerse al asesinato de su marido a manos de la banda criminal ETA. Sobreponiéndose a todo, consiguió sacar adelante a sus 4 hijas y también combatir la sinrazón del terrorismo, pero desde la tranquilidad y desde la mesura, jamás desde el odio. Ahora, 5 años después de su muerte, la Fundación Víctimas del Terrorismo edita este libro, Ana María Vidal Abarca, El coraje frente al terror. Hoy la mayor de sus hijas, Ana Velasco Vidal Abarca, que tenía 17 años cuando su padre fue asesinado, nos acompaña en Los Intecables. Ana Velasco, qué gran mujer era tu madre, ¿eh? Sin lugar a dudas. Los que tuvimos el privilegio de conocerla y el honor de tratarla a menudo, sabemos lo fuerte que era, el coraje que tenía, pero me imagino que nadie como una hija es capaz de conocer el gran valor que tenía su madre, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que yo creo que trascendió a la familia y la sociedad entera también lo supo. Ser víctima del terrorismo no es algo que nadie pida. Un buen día, alguien asesina a tu padre, al marido de tu madre, y de repente te conviertes en algo que no habías pedido. Me imagino que todo se viene abajo y te cambia la vida radicalmente. Bueno, hay que decir que muchas personas en España han sabido que tenían un porcentaje alto de probabilidades de convertirse en víctimas. O sea, no es lo mismo ir andando por la calle y que explote una bomba a tú asumir un cargo con una responsabilidad y con un peligro real que conoces y al que haces frente por sentido del deber y por amor a tu país. Hay muchas personas que han sido asesinadas siendo conscientes de que les podía pasar. Tu padre era jefe del Cuerpo de Miñones de Álava, que iba a ser el embrión de la futura policía vasca. Lógicamente estaba en un punto muy determinado y yo no sé si alguien se imaginaba si realmente estaba en el punto de mira de los terroristas. Por supuesto, él mismo, claro que lo sabía. Hombre, no tienes la certeza absoluta, pero sí eres consciente de que puede pasar.
¿Cómo cambió vuestra vida ese 10 de enero de 1980? Hombre, yo creo que es obvio y evidente, pues como de la noche al día, es una tragedia. Dejasteis el País Vasco, os vinisteis a vivir a Madrid, Sí. y ahí vuestra madre os demostró que además de una madre coraje que sacaba adelante a la familia, era algo más. Fundó la Asociación de Víctimas Sí, del Terrorismo. sí, porque ella enseguida se dio cuenta de lo que ocurría con las víctimas del terrorismo, que en aquellos años la verdad es que estaban abandonadas. O sea, era como se marchaban de allí la mayoría de las familias, porque en aquellos años ETA asesinaba sobre todo a policías, a guardias civiles, y eran personas que tenían casi todos menos de 30 años, 25, 26, 27, uno cuando ve los recordatorios que salen y ve sus fotos, es que eran niños, y muchos de ellos pues estaban recién casados y tenían hijos, pues había viudas embarazadas o con bebés, todos eran jovencísimos, y muchos de ellos no eran del País Vasco, eran de Extremadura, de Andalucía, de Valencia, de todas partes de España, y se volvían a su tierra y nadie más se volvía a acordar de ellos. Estaban completamente desamparados en todos los sentidos. Ella se dio cuenta enseguida y comprendió que o lo hacían las propias víctimas o nadie les iba a proteger, a cuidar, y sobre todo que no se iba a escuchar su voz, porque mi madre toda la vida lo que defendió fue la justicia y el reconocimiento, porque desgraciadamente con ETA siempre ha habido componendas, siempre. O sea, desde Felipe González, que hablábamos antes de él, negoció con ETA, Suárez negoció con ETA, Aznar negoció con ETA, Zapatero, o sea, todos han negociado. Rajoy se quedó con lo que había negociado en los anteriores, y ella siempre defendió pues que había que garantizar a las víctimas su derecho a la justicia, y peleó por eso, y también procuró algo que era fundamental, y era que las víctimas se arropasen entre sí, que se conocieran, que estuvieran juntas, que se consolaran unas a las otras. O sea, a mi madre le ayudó muchísimo a ayudar a los demás. Ayudar a los demás te ayuda, en general, en la vida. Y a ella le sirvió, aparte de que yo creo que hizo una gran labor, pero también le sirvió a ella para salir adelante, esa generosidad de trabajar para que todas las víctimas sufrieran lo menos posible. No debió ser fácil. Durante mucho tiempo la sociedad vivió de espaldas a las víctimas. Sí. Poner en marcha una asociación para hacer escuchar su voz, para ayudarlas, para apoyarlas y para que la sociedad se diera cuenta de lo que suponía estar en el punto de mira de ETA, no debió resultar nada fácil. ¿Cómo lo consiguió? Pues a fuerza de perseverancia, a fuerza de perseverancia. Ellas empezaron poniendo un anuncio en el periódico con un apartado de correos, porque cuando fueron al Ministerio del Interior a pedir pues los nombres de las personas que habían pasado por lo mismo, no había lista de familias, no existía. O sea, en el Ministerio del Interior no tenían una lista de familias que habían sufrido el terrorismo. Entonces ellas pusieron un anuncio con un apartado de correos y les empezaron a recibir cartas, y así poco a poco pues fueron aglutinando a la gente que estaba pues desperdigada por España y sintiéndose absolutamente sola. Y bueno, y los recursos que tenían eran propios. Pues una de las fundadoras, Isabel Osí, cedió un local que era un semisótano, y allí tuvieron su primera sede, y todo así, o sea, todo muy, pues como quien dice, de andar por casa. Y a fuerza de perseverancia, de ir a visitar despachos, de ir a reclamar, pues fueron consiguiendo apoyos poco a poco. ¿Qué experiencias vivisteis a base de mantener contacto con otras familias que habían sufrido algo similar a lo vuestro? Pues la verdad es que es reconfortante, porque al final, mira, la asociación primero se llamó Hermandad, porque en el fondo hay un hermanamiento entre todos, porque te entiendes sin palabras, no necesitas explicar nada, todo el mundo
tiene los mismos sentimientos. Y entonces eso también ayuda porque al final necesitas pues, estar con gente que te comprenda y es terapéutico. ¿Cómo nació la iniciativa de este libro, escrito por María Jiménez Ramos? Bueno, pues la verdad es que pues fue una iniciativa que tomamos entre... Nosotras tenemos una relación magnífica con la Fundación de Víctimas, les propusimos la idea e inmediatamente les pareció perfecto y pusieron todos los medios para que se pudiera hacer. Y nos apoyaron, nos ayudaron, ellos pensaban que, bueno, pues que el testimonio de vida suyo es importante y que es un modelo y un ejemplo de, bueno, pues de compromiso y de sentido del deber, de la responsabilidad, de un poco también de, bueno, de servicio a España desde lo que te ha tocado vivir, ¿no? Pero de querer aportar lo que está en tu mano para hacer una sociedad mejor, y se han portado fenomenal. El libro es emotivo, entrañable, también objetivo, informativo, está muy bien escrito. ¿Ha conseguido, María, trasladar el espíritu de tu padre, de tu madre, de vosotros y de todo lo que ocurrió? Sí, además nosotros queríamos, y María yo creo que lo captó inmediatamente, queríamos que no fuera un libro simplemente como documental, sino que tuviera, que integrase las dos vertientes, la humana y la pública, y que reflejara también esa parte tan importante, ¿no?, que son los sentimientos, y que es el que se vea cómo las víctimas del terrorismo es que no son cosas, que es lo que pretenden los terroristas, convertir a las personas en objetivos, sino que son personas, y que ninguna idea, nada justifica destruir una vida para conseguir unos fines. No hay nada que lo justifique. Y entonces aquí lo que María yo creo que ha conseguido reflejar es pues que la vida humana es sagrada y que el daño que hace el terrorismo en la vida cotidiana, porque ahora cuando dicen, bueno, ya el terrorismo no existe, bueno, el terrorismo no existirá, pero los que murieron no van a resucitar, las familias rotas siguen estando rotas, los vacíos siguen ahí, los hijos que crecen sin padres han crecido sin padres, y eso ya no tiene solución. Entonces es tremendamente injusto que se pretenda pasar página y que aquí no ha pasado nada. Tú misma, Ana, en el prólogo escribes que deseas que a través de este libro la gente conozca lo que fue ETA, lo que fue el terrorismo, y que conozcan la historia de lo que realmente ocurrió. Una historia que a algunos da la impresión de que están tratando de que todos olvidemos, ¿no? Sí, porque bueno, pues es el precio que algunos están dispuestos a pagar, ¿no? Bueno, dejáis de matar y es como si no hubierais matado nunca. Eso no es la victoria de la democracia. Yo eso no lo considero una victoria. Yo más bien considero que es una cesión indigna y que minimiza el sacrificio de tantas vidas. ¿Están tratando de blanquear a ETA? Hombre, es evidente que sí. Es evidente que ya prácticamente lo han conseguido, porque ya hasta el Gobierno de España los legitima y los considera interlocutores válidos para negociar con ellos algo tan importante como son los presupuestos. Pues imagínate, a partir de ahí están ahí, forman parte de la vida pública y se les ha perdonado todo. Pero esta historia forma parte de nuestra historia, Mario. Supongo que no se puede enterrar la historia real simplemente en un afán político de querer blanquear a una banda terrorista, ¿no? La historia no se puede enterrar y no se puede falsear. Y yo aquí distinguiría dos generaciones de españoles, aquellos que lo vivimos y aquellos que lo sufrieron directamente o que lo sufrimos, porque entre ellos hay algunos que se mantienen en la indignidad originaria. Siguen siendo tan indignos como eran en los años 70 y como eran en los años 80. Han cambiado poco. Evidentemente ya no usan la pistola, porque la pistola ya la usaron. El padre de Ana no eligió la forma de morir. Hubo otros que decidieron cómo tenía que morir. Y era la época en la que se decía que los mataban porque algo habrían hecho. El silencio, la estigmatización,
El ostracismo que vivieron tantos y tantas víctimas del terrorismo y sus familias en aquella época es uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de este país, porque es la historia de un oprobio, es la historia de una injusticia, es la historia de la infamia. Yo recuerdo cómo se decía aquello, acuérdate, bueno, y vosotros lo vivisteis personalmente, lo habrán matado porque algo habrá hecho. Pero mira, terrible. En esto que dices tú de algo habrá hecho, a ver, es un poco a lo mejor lo que se podría decir en la calle, ¿no? Pero ETA elegía muy bien a sus objetivos. Perfectamente. O sea, el mapa social y político que existe hoy en el País Vasco lo ha construido ETA durante todas estas décadas. Han ido eliminando a todo lo que les estorbaba para construir una sociedad sometida, aunque no lo sepan, a las ideas que ellos querían imponer. Hombre, al miedo, al terror en general. Llegó un momento en que tuvieron objetivos indiscriminados. El coche bomba en Hipercor, por ejemplo, donde mueren madres con sus niños que están comprando trajes de baño para irse de vacaciones a la playa, es un salto cualitativo enorme. El secuestro, extorsión y asesinato de Miguel Ángel Blanco es un cambio también que demuestra a la sociedad que ellos pueden estar impunes y que todo el mundo es susceptible de ser asesinado. Claro, pero cada muerte tenía una finalidad, un objetivo. Cada muerte implicaba un cambio una negociación con el gobierno de turno. Hay casi 300.000 personas que vivían en el País Vasco, que se fueron y que eso ha distorsionado, por ejemplo, el voto, por ejemplo, sin ir más lejos. Y al final, por una cuestión de pura supervivencia, la gente se acomoda. La gente se acomoda al que manda y al que le va a hacer la vida más fácil. Y como el Partido Nacionalista Vasco nunca ha querido acabar con ETA, porque lo que quería era pues, que dejaran de matar, pero que formaran parte de la... ya sabes lo que decía Arzayus, ¿no? Que unos agitan el árbol y otros recogen las nueces. Y ahora están poniendo todo su empeño, unos y otros, en que salgan de la cárcel. Yo voy a contar una cosa que es terrible, pero uno de los asesinos de mi padre en el mes de enero dio una charla en la Universidad del País Vasco. Una charla en la universidad, efectivamente, tuvimos ocasión de hablarlo aquí. Claro, y eso es lo que está pasando. Y llevan 200 y pico homenajes, porque como no paran de salir de la cárcel, les están dando todo tipo de beneficios penitenciarios y subterfugios para que salgan antes de la cárcel. Resulta que a cada terrorista que sale le hacen un homenaje. Eso yo creo que es regodearse en el... Es ya, de verdad, o sea, ya no les importa nada el daño que pueden hacer a la sensibilidad. Y luego hay un tema, Ana, hoy comía con un periodista que los dos hemos tenido escoltas, él tenía escolta, yo cuando fui consejero del Gobierno de Aragón durante los 7 meses, porque todavía existía la sombra de la muerte de Manuel Jiménez en Zaragoza, que lo mataron también cuando iba al fútbol con uno de sus hijos, ¿no? Y además yo todavía tengo la presunción de que cuando voy a un restaurante me tengo que poner mirando siempre, como era costumbre por seguridad, me lo decía el periodista, dice, ¿cómo has automatizado los movimientos todavía de aquellos años? Para ver si te venía alguien por la puerta para reaccionar rápidamente. Y esto lo digo porque ese libro estoy convencido que va a ser un libro necesario, no lo he leído, pero seguro que es un magnífico libro para las nuevas generaciones de españoles, para los que no vivieron eso directamente. Para los que nacieron en el 78, 79, 80, como Pablo Iglesias, como Pablo Echenique, que no se acuerdan de lo que ocurrió. Esto no era una guerra de iguales entre dos bandos. Estos eran asesinos contra asesinados. Esto era pistolerismo puro. No habían hecho nada más que servir a un Estado a través, evidentemente... Bueno, habían hecho mucho. No habían hecho nada contra, evidentemente... Pero además no nos olvidemos nunca de que ETA... cada una de las víctimas de ETA, a quien ETA atacaba era España. Por supuesto. A la nación española. Y lo que quería era destruir la nación española. Incluso, y lo sigue queriendo. Y lo sigue queriendo. Incluso cuando comienza a asesinar ya militantes del Partido Socialista o cuando comete asesinatos indiscriminados, y yo como aragonés tengo que recordar el sangrante, yo estaba estudiando la Casa Cuartel de Zaragoza y bajé ese día. ¿Por qué creo que hay que verlo?
hay que verlo y además retenerlo permanentemente, porque eso no se tiene que olvidar nunca. Un coche bomba con muchos El coche kilos de bomba amonal. Con 5 niños asesinados. Con 5 niños muertos. Que da igual, nadie es responsable, ni el niño, ni el mayor, ni la señora mayor, ni el señor mayor. O los últimos 2 guardias civiles de Sallén de Gallego, que también fueron asesinados en Huesca, en mi tierra. Nadie era responsable de nada. Y sobre todo, vuelvo a insistir, y lo recuerdo, a Pedro Sánchez. Los asesinados por ETA no eligieron su destino, no eligieron su muerte. Fueron otros los que lo eligieron. Lo digo por los que se suicidan en las cárceles. Porque eso sí que es una afirmación absolutamente. Pero bueno, tú lo has dicho, hoy en día un chaval de 20 años no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco, nadie se lo cuenta. Los que hemos tenido que llevar escolta en alguna ocasión, no solo periodistas, también, cuyos nombres aparecían enlistados en Sutabe o en un piso franco o cosas por el estilo. Sí podemos recordar esos tiempos, pero supongo que hoy en día mucha gente no. Ana, la historia hay que conservarla, porque dicen aquello de que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Me ha llamado muchísimo la atención el hecho de que no hubiera un registro de todas aquellas víctimas y que no hubiera un cuidado de, sobre todo, pues eso, cantidad de viudas en ese momento con niños pequeños. Me llamó mucho la atención esa madre coraje que saca adelante a su familia y un proyecto tan importante y tan necesario. En ninguna vida, o sea, ningún proyecto político necesita de las armas para sacarlo adelante, ninguno, sea el que sea, se tiene que realizar a través de las palabras, y es algo que se les dijo, que si querían participar de la vida política deberían de dejar las armas. Ahora bien, recuerdo ha sido en esta semana, me parece, que ha sido Otegi el que ha dicho que, bueno, que un poco los presos políticos de ETA no son violadores, como diciendo a mala gente, bueno, han matado a personas, o sea, están en la cárcel por una serie de delitos y ahí están, o sea, que justicia hay. Bueno, hay 300, casi 400 casos sin resolver. Y en el año 1977 hubo una amnistía por la cual 66 asesinatos cometidos por ETA ya dejaron de existir, porque la amnistía significa que el delito desaparece. ¿En qué año? Es decir, en el 77, octubre. Sí, que fue la amnistía. Entonces, eso fue darles la oportunidad. Y fíjate lo que hicieron. Ya. Todos los que salieron de la cárcel, entre ellos los que mataron a mi padre, estaban amnistiados y hubo un porcentaje altísimo que volvieron otra vez a integrarse en la banda y a seguir matando. Así agradecieron ellos la generosidad de la democracia. ¿En qué país del mundo un asesino terrorista es invitado a una universidad a dar una conferencia? ¿En Estados Unidos van los asesinos de Al Qaeda a dar conferencias en una universidad? No, lo peor de todo es que va una representante democrática, como ha ido Cayetana Álvarez de Toledo y ha tenido que salir corriendo, Rosa Díez, y sin embargo un terrorista tiene palio absoluto y consentimiento total de todas las autoridades universitarias para que pueda hablar. Insisto, hay una diferencia, y es muy importante siempre distinguir entre lo legal y lo moral. Lo legal será legal, pero el ser humano hay algo preternatural, hay algo prepolítico, estoy completamente de acuerdo, que es lo moral. Y hay comportamientos que no se deben aceptar. No se debe dar cobertura mediática ni intelectual, ni siquiera buscar justificaciones medias, intermedias, ni medio pensionistas a quien intentó devastar este país por la vía del asesinato más vil y más cruel. Y desde luego no podemos dar un paso atrás, ni un paso atrás. Ya hemos dado muchísimo. Tienes razón, Ana, muchos y todos, y te reconozco que todos. Tenemos que, por una parte, pues entender que ahora no vivimos esos años de extrema violencia, ni aberturas en telediario con un montón. Yo recuerdo, yo era pequeña, pero era el día raro el que no había una triste noticia. Hubo un momento, Ana, en que ya normalizamos que cada día hablaran de un muerto de ETA, sí, porque además, y ya no le dábamos importancia. Sí, además decías dónde vivías y era como prácticamente que vivías en un, decías Madrid, un lugar de conflicto, de mucho conflicto, era Madrid o el País Vasco. Entonces tenemos que celebrar que efectivamente pues, se ha dejado atrás esos años, que no vuelvan y que cualquier proyecto político pues, que se defienda a través de la palabra, porque es que ya, yo tengo muchos amigos del País Vasco y era la sensación esa de miedo
a expresar cualquier tipo de idea, ese silencio constante ante cualquier cosa, la voz baja, muy difícil, o sea, el concepto ese de víctima y realmente España tiene un problema para poder contar su historia en cualquiera de los episodios que hemos tenido, ¿no? Ese de poder hablar abiertamente de política, no tener miedo, ese silencio ante cualquier cosa de voz baja, no hables. Por ejemplo, mi abuela lo tenía muy adentro también, de aquí no se puede hablar. Eso bueno, ellos demuestra ellos hablan muchísimo porque es que lo dicen abiertamente en declaraciones públicas entre los medios, que, bueno, pues que sus representantes políticos Otegi fue entrevistado en televisión española no hace mucho y ni se arrepentía de los crímenes, blanqueaba absolutamente la actividad armada de ETA. Consideran que tuvieron su utilidad y que ahora ya esa forma de hacer política, entre comillas, porque ya te digo que para ellos las personas son cosas, que ya no es útil y por eso han cambiado, pero simplemente por una cuestión de utilidad. Pero fijaos que hay dos silencios diferentes. El silencio de nuestros abuelos era el silencio de la guerra civil. Sí. Era un silencio que tuvieron que interiorizar, muy doloroso, porque muchas familias perdieron. En la mía, yo soy nieto de anarquistas. Fíjate, ha salido un liberal. Estas cosas raras dentro de lo que es la correa genética. Yo estoy convencido que estaría orgulloso mi abuelo, sí, entre otras cosas, seguro. Porque consiguieron, ellos, o sobre todo sus hijos, mi madre, mi padre, consiguieron, a través de mucho sufrimiento y pasar pobreza, hambruna, consiguieron generar una nueva España, la España de la transición. Cuando se habla de este silencio es otro silencio, es el silencio del terror, es el silencio del miedo, es el silencio a poder exteriorizar una opinión en un modelo democrático y frente a tus verdugos. Mario, a mí me gustaría, de verdad, os lo digo, que no mezcláramos la guerra civil con el terrorismo. No, por eso, no, porque como o has hablado... Os lo pido, por favor, no, por eso, Ana, porque no tiene nada que ver. Pero sí, como se ha hablado del silencio de los abuelos, por eso he dicho que no tiene más nada allá que ver. del dolor que causó en la guerra civil, eran dos bandos. Por eso y hubo una gran generosidad para enterrarla. En este caso no hay dos bandos. Ana, lo he dicho precisamente por diferencia. Hay unos asesinos que matan a la gente. Una gente que jamás empleó la violencia ni la justificó, eran asesinados, víctimas inocentes, aunque ocuparan una responsabilidad en el ejército, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o en la política. Por eso estaba diciendo que no son los mismos silencios. Claro que no que es son silencios comparable. radicalmente diferentes. Y toda la generosidad que aplicaron nuestros abuelos para no trasladarnos a nosotros el odio, que ahora otros quieren descentrar, pero que consiguieron no trasladarlos a nosotros, esa generosidad no ha existido más que, por un lado, si tú quieres, con respecto al terrorismo. Y yo preguntaría a la mesa si es lícito que sea legal un partido político que es heredero de Herri Batasuna, brazo político de ETA, que ya fue ilegalizado en su día, ahora EH Bildu, su partido político legal, que ha vivido a la sombra de ese terrorismo, no ha condenado nunca ese terrorismo, que hace homenajes a los etarras cuando salen de la cárcel, les hace un aurrescu de honor en los pueblos, llegan en esos pueblos de carteles de homenaje a esos criminales. ¿Es razonable que en nuestro espectro político haya un partido a la sombra de ese terrorismo y que sea legal? Hay una ley de partidos políticos y yo lo único que pido es que se cumpla esa ley. Hay una ley en vigor, tanto que hablamos de la ley, que se cumpla esa ley. Yo solo pido eso. Y además ellos qué fácil lo tienen. Mira, si no quieren condenar, por lo menos que se callen. Que se callen. Pero ya esa chulería y esa ostentación es lo que es inadmisible. Salen de la cárcel, que salgan por la puerta de atrás. Pues no, salen por la de delante y con las cámaras de televisión delante y con el aurrescu de honor enfrente de la prisión. Claro, es que es vejatorio. Es vejatorio. Hay una vía rápida para que no tuvieran representación parlamentaria y es que acataran la Constitución correctamente. Ya hemos pedido sistemáticamente que no lo hagan. Y ahí yo respetaré la doctrina constitucional, pero no estoy de acuerdo con la doctrina constitucional. Y por supuesto me la tendré que comer. Y por eso estamos proponiendo desde el PP un cambio del modelo jurídico para que el acatamiento sea formal y el que no lo acate en sus íntegros términos, que no tome posesión del escaño. Es que así debería ser. Pero de todas las maneras el Constitucional todavía no se ha pronunciado. O sea, quien realmente se ha pronunciado es el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo, que les ha dicho a España, para que el Constitucional tome nota de ello, igualmente, que no puede pedir un requisito más a un diputado o senador que ya ha sido electo. Puedes poner una serie de requisitos previo, ético. Claro, pero el pedir que acaten la Constitución, estás
una vez que es electo, estás pidiendo un requisito a aquellos que han sido elegidos, bien sean diputados o senadores. Puedes mirar antes de comenzar el momento electoral qué requisitos se necesita para poder elegir a un senador o a un congresista o diputado, ¿no? Pero no después, porque va contra todos los principios democráticos, porque estás poniendo un requisito más después de haber sido electo, y eso en ningún país de nuestro entorno lo exigen. Yo personalmente creo que cuando un diputado que va a ocupar su escaño dice que por imperativo legal acata, yo si fuera el presidente del Congreso o del Senado diría, aquí no queremos obligar a nadie en contra de su voluntad, si es por imperativo legal, váyase, pero que venga uno que quiera venir de verdad. Pero puedes quitar antes, o sea, decir, pues determinado partido político, si no cumple con la legalidad o porque no cumple con la ley de partidos, pues ahora lo ha entonces dicho, sí, pero no que se aplique después, la ley de partidos, que se cumpla, y yo creo que un partido que ampara el crimen no puede ser legal. Mira, pasó una cosa en el acto de toma de posesión, yo estaba ahí, yo fui testigo y lo vi, y confieso que me puse muy activo a gritar, lo hicieron en euskera. O la presidenta del Congreso de los Diputados sabe euskera, porque además se lanzaron un speech que no sabíamos lo que decía, y lo dio por bueno. Yo le pregunto a Meritxell Batet si sabe euskera, y yo que yo sepa no sabe, ni ninguno de los letrados en Cortes. ¿Cómo se pudo admitir un juramento o una promesa en euskera que dura prácticamente 30 segundos sin saber lo que decían? Porque lo permite la ley del Congreso. Sí, pueden hablar en cualquiera de las 4 lenguas oficiales. Pero tendrá que saber alguien si lo que está diciendo es correcto. correcto o Pero no. lo permite la ley del Congreso. No, pero a ver, aquí hay un factor de discernimiento. Para saber si alguien puede acatar la Constitución tenemos que saber lo que está diciendo. Bueno, pero en cualquier caso, o faltan traductores o realmente, pues pero no estaba pues violentando. No vale, Ana. O la educación de quien lo... Os recuerdo cuando en el Senado 2 andaluces necesitaban traducción simultánea para entenderse, sí, porque pues Manuel Chávez y José Montilla le hablaba en catalán y hacía falta traductores en el Senado. Eso es una estupidez soberbia y absoluta. Por eso digo, o es la falta de traductores o aquel que hace ese juramento por educación y cortesía con el resto de la Cámara de utilizar una lengua que utilizamos todos. A ver, tiene que haber una fórmula que sea o juro o prometo, claro. y se acabó. Que no lo permite Europa, que está diciendo que no se puede permitir un requisito más una vez que han tomado acta senadores y congresistas. No se puede pedir un requerimiento más, es poco democrático. Sí, acatar la ley, es el requerimiento que le está pidiendo, acatar la máxima ley de España, que es la Constitución. La acatamos todos, pero... No, hay algunos que no acatan la ley. Sí, bueno, los que no acatan la Constitución están en contra de la máxima ley española, que es la Constitución española. Aquellos que cometen delitos acaban en las cárceles porque han violentado en algún momento alguna en España hay algunos lo sacan por la puerta que cometen delitos y que no están en la cárcel. Una cosa es el derecho penal y otra cosa es el derecho político. totalmente. Para asumir un derecho político tienes que reconocer las condiciones jurídico-constitucionales de tu país. Claro, pero será anterior. No, una cosa es cómo llegas a obtener la plaza y otra cosa que te comprometas jurídicamente a que vayas a acatar el texto constitucional. No puede. Es una cuestión que estáis pidiendo una serie de requerimientos para poder limitar. No es correcto. Bueno, nosotros lo hemos planteado como Partido Popular, Vox también desde otra vía lo está haciendo y vamos a seguir manteniendo esta batalla porque es fundamental. Estaba en la batalla de las ideas ahora mismo, pero estaba en la guerra cultural. Pero sigamos con la batalla de las ideas, que creo que al final es importante defenderla en temas como estos. Vamos a ver, esta mujer dio la batalla de las ideas. Por supuesto. En una sociedad que daba la espalda a las víctimas, en una sociedad que no señalaba, porque no había agallas de señalar a los asesinos. Ella lo hizo, lo consiguió. Y siempre con templanza, con cordura, sin perder los papeles y sin crispación alguna. Ella nos ha abierto un camino. Hemos de seguir el ejemplo que nos dio Ana María Vidal Abarca. Mira, os voy a contar una anécdota. En la Comisión de Reconstrucción, yo era el adjunto del Partido Popular y llevaba los temas europeos. Vinieron responsables y expertos en materia de derechos humanos y me encuentro al representante de Bildu haciendo una loa de los derechos humanos y de cómo en España se estaban injuriando los derechos humanos. Dije evidentemente que esto era una infamia intelectual y que yo no iba a entrar en el discurso de la infamia. Se me indignó, es que se indignan además. O sea, pero vamos a ver, ¿cómo representáis a una formación política que ha justificado durante años y que no ha condenado el terrorismo y os ponéis a hablar de derechos humanos? Dilo en presente. No, por eso, y os ponéis ahora a hablar de derechos humanos. ¿Pero qué derechos humanos, qué lección de derechos humanos me vas a dar a mí? Y aún se me encaró al final y me dijo, yo he ido a más entierros que tú de víctimas del terrorismo. ¿Y
¿y qué? Pero no has condenado todavía el terrorismo y evidentemente es una formación política que justificó y justifica aquellos atentados. Y están ahí, están hablando de derechos humanos con absoluta impudicia. Y esa guerra cultural, Javier, hay que librarla. Y hay que seguir librándola, porque es la guerra de la dignidad constitucional, de todas estas personas que sufrieron para que este país, porque no querían sufrir además, es que no querían sufrir, Para porque librar efectivamente esa guerra, ellos no querían librar ninguna batalla. Para librar esa guerra cultural hemos de reivindicar nuestra historia y para eso debemos enseñar a nuestros hijos la historia de lo que realmente pasó. Y no estoy hablando de una historia de la guerra civil o de hace 80 años, estoy hablando de la historia más reciente que ha vivido España, en la que, como bien ha dicho Ana Velasco, todavía hay más de 300 crímenes de ETA sin resolver. Todavía hay etarras fugados en el extranjero y asilados por países que les dan cobertura. Todavía hay etarras que salen de las cárceles y reciben homenajes, que todavía hay un partido que ha amparado esa violencia durante años y nunca la ha condenado. Y todos los presos jamás han colaborado, ninguno de ellos, en la resolución de los casos que quedan pendientes. Eso hay que decirlo. Y hay que decir que estos asesinos mataban a la sociedad española, fueran periodistas, fueran políticos, fueran policías, fueran el jefe de los Miñones de Álava, fueran militares, o fueran concejales, o fuera una niña que pasaba por ahí. Y eso, hay muchos chavales en España que no lo saben, y eso hay que explicarlo. Por eso digo que hay que explicarlo a esta nueva generación, a esa nueva generación que se le ha construido un mito por parte de cierta izquierda de este país respecto a lo que fue el terrorismo. O sea, se ha construido un mito fragmentario, absurdo y, desde luego, desprovisto de toda moralidad. El problema es que ahora en el Gobierno hay una parte del Gobierno que tiene claras simpatías hacia esos partidos que amparan todo lo que representa el terrorismo de ETA. Eso es terrible. O sea, que en el propio Gobierno haya... Es inasumible, claro. Que al presidente del Gobierno le cueste decir la palabra terrorista. Bueno, es el mismo presidente que lamenta Cuando profundamente dijo que un etarra se ha suicidado banda, en la cárcel. ¿Pero de qué eres? ¿Miembro de una banda musical? Era y es y fue miembro de una banda terrorista. Y por lo tanto es terrorista. Y no quiero además la distinción también, que les viene muy bien, a cierto mundo terrorista, entre terrorismo y terrorista y miembro de banda terrorista. Son todos terroristas. Son terroristas, Son sí. todos terroristas. Sí, pero estos también intentan distinguir entre un concepto Y, menos... hay algunos más en intenso y ese menos partido intenso. político del que hablamos que han sufrido condenas por pertenencia a esa banda armada, es decir, por terroristas, que han participado y han colaborado con comandos que han cometido ese Una tipo de diputada cosas. electa. Por ejemplo. Una diputada electa. Sin ir más lejos, la portavoz de Pero Bildu en el todo Congreso estuvo condenada a 1 año y medio. Pero todo eso está pasando porque el Estado de Derecho lo ha permitido, porque el Tribunal Constitucional, cuando legalizó esos partidos, estaba abriéndoles una puerta para que llegaran a donde han llegado. Y eso ha sido así. O sea, se lo hemos consentido desde dentro. Desde dentro les hemos abierto la puerta. Yo te doy la razón en eso, personalmente te doy Claro. toda la razón. Y efectivamente son legales. Pues eso es lo que no deberíamos tolerar, igual que no podemos tolerar que un presidente del Gobierno, al que jamás he escuchado expresar sus condolencias porque un guardia civil se ha suicidado debido a las duras condiciones de vida que tiene en muchas ocasiones, sí le vea diciendo que lamenta profundamente que un etarra se ha colgado en la celda de su prisión. Pues, Pero es por lo que decíamos antes, por la falta de escrúpulos y porque por mantenerse en el poder está dispuesto a renunciar a cualquier tipo de principio moral o ético y a arrastrar pues, la dignidad de toda España. pues ahora se está sentando a negociar justamente con los bildutarras, a negociar los presupuestos, un partido que le muestra su apoyo. La legislatura pasada Arnaldo Otegi pretendió presentarse como el socio prioritario para soportar este gobierno. Y luego, fijaos, hablamos de guerra cultural, pero voy a hablar de cultura, de la cultura española, de la cultura en sentido estricto. Durante 30 años la cultura no se ha ocupado del terrorismo en este país. Ahora hay una gran novela, que está convirtiéndose en una especie de paradigma de lo que ocurrió. Patria, que de es Fernando Patria, Aramburu. ya hemos hablado alguna vez de ella. Lamentablemente de actualidad, porque en la serie de HBO el cartel Evidentemente. ponía en igualdad de condiciones a Evidentemente. una víctima del terrorismo con una imagen que representaba a un presunto etarra que al parecer recibía torturas en una dependencia policial. Inasumible. Y luego alguna película de la transición y sobre todo Días contados de Imanol Uribe y además
de una manera también muy peculiar. Bueno, también hemos visto una serie en Movistar que se llama La línea invisible, en la que los alegres muchachos universitarios patriotas vascos matan a Melitón Manzanas porque era un torturador del franquismo. Y mi pregunta es, ETA existe desde hace 50 años. Solo se han producido 4 productos culturales. ¿Dónde está la izquierda cultural en este país para decir lo que ha pasado durante 40 o 50 años? Pues porque eso también es responsabilidad. Ni se le espera. Lo que sí espero que tengan ocasión de leer todos ustedes es Ana María Vidal Abarca, El coraje frente al terror. Y el título de este libro hace auténtica justicia a lo que supuso esta mujer. Una mujer valiente, una mujer con coraje, que sacó adelante a sus 4 hijas, que se sobrepuso al asesinato de su marido, Jesús Velasco, hace 40 años, y que nos dejó hace 5 años con un profundo vacío, pero también con un gigantesco legado. Y ella sigue siendo todavía referente de las víctimas y legado de esa historia que algunos quieren olvidar. Ana Velasco Vidal Abarca, un orgullo ser hija de Ana María Vidal Abarca. Un ejemplo. Un placer para nosotros y un homenaje inmenso que nos hayas querido acompañar para hablarnos de la gran mujer que fue tu madre y para seguir debatiendo acerca de esa historia que algunos quieren blanquear pero que no debemos olvidar. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros en Los Intocables. Gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a nuestra mesa de analistas políticos. Gracias, Mario Garcés, por habernos acompañado. Gracias, Ana Ruiz, por haber estado con nosotros. Pero no se vayan, porque hacemos una pequeña pausa y de inmediato les hablamos del mercado inmobiliario en España. Ahora mismo. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural.
El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIOU? Pues BIOU es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIOU. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Hemos vivido tiempos difíciles y extraños, con el confinamiento, encerrados en nuestras casas. Se nos han acumulado multitud de tareas, el teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra. Muchas cosas que nos pueden llegar a estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual o en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres quedarte en casa, puedes pedirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Así que ya sabes, quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. Porque la crisis del coronavirus nos ha afectado a todos y ha cambiado nuestras vidas, ha afectado a muchísimos sectores. El sector inmobiliario, en concreto, es uno de los más importantes de España. Después de 3 meses de parálisis durante el confinamiento y ante una situación de crisis generalizada, que no hace más que empeorar, trata de reorganizarse de cara al futuro. Los alquileres y las compras y ventas de viviendas se enfrentan a una situación totalmente nueva. Vamos a tratar de dibujar el panorama que tenemos ante nosotros. Hoy nos acompaña Javier Sandes. Él es el director general de Arrenda. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer. ¿Cómo veis desde Arrenda la situación económica actual que tenemos en España? Bueno, desde Arrenda vemos que los datos económicos que llegan son prácticamente, podemos definirlos como catastróficos, ¿no? Estamos hablando de una caída del Producto Interior Bruto del 17% en el último trimestre. Como bien dijo en esta misma cadena Carlos Cuesta, en 2008 la caída fue del 4%, y fue una crisis económica de las más bestiales que recordamos. Entonces, las expectativas económicas de España hoy por hoy pintan muy negras, la verdad. Si bien es cierto, bueno, que la necesidad desde el punto de vista del sector inmobiliario de tener una vivienda, de vivir, siempre va a existir, lo cual quiere decir que este mercado lo que tiene que adaptarse es a la nueva situación económica, ¿no? O sea, no, por mucha crisis que haya, nuestra necesidad de vivir en una vivienda no va a desaparecer.
Necesitamos casa, con lo cual habrá que adaptarse. La verdad es que las condiciones económicas están variando y cambiando mucho el mercado, pero tenemos un tema que ya es histórico, pero que seguimos arrastrando, el problema de los ocupas. ¿Debería haber una legislación más estricta frente a la ocupación? ¿Debería haber una legislación más estricta? Yo creo que debería haber una legislación que legisle el sistema de la ocupación como un delito penal, como una usurpación de la propiedad privada. Hoy por hoy hay una gran preocupación social con este asunto. De hecho, podemos estar viendo que hay muchas asociaciones de vecinos que se están uniendo para luchar contra esto, ya que el gobierno actual no hace absolutamente nada. Yo, a título anecdótico, cuento el otro día, gracias a Dios, que estaba sentado, porque si no me hubiese caído de culo, con perdón de la expresión, vi a nuestro vicepresidente segundo en el Congreso afirmar que la ocupación no era un problema, que la ocupación solo se producía en viviendas de bancos, como si los bancos no tuviesen derecho a la propiedad privada, como si los bancos no pagasen sus impuestos. Y yo, que conste, que no soy un gran defensor de los bancos. Pero es que aparte eso no es cierto, ocupan muchos pisos y casas de personas particulares que no son bancos. Es que casi me caigo de culo con perdón, porque es una mentira. O sea, los ocupas, el movimiento Ocupa está ocupando todo tipo de viviendas, ¿vale? Entonces, ¿por qué les interesa a ellos fomentar esto? Porque si realmente hay unas familias que necesitan ocupar porque realmente necesitan una solución habitacional y el gobierno no se la da, pues ellos fomentan la ocupación porque es mucho más económico. Y luego afirmó que el problema no era la ocupación, era el precio de la vivienda de alquiler en España. El precio de la vivienda en alquiler no es el problema, es la consecuencia del problema. El problema es la ley que desampara a los propietarios, que no les da una seguridad jurídica en caso de un impago para recuperar su vivienda en un tiempo prudencial. Entonces, cuando sacaron esa ley que legisló en la balanza más hacia el inquilino, perjudicando al propietario, ¿qué ocurrió? Se retiró vivienda del mercado, hubo personas que retiraron sus viviendas porque no les compensaba alquilar y, lógicamente, esto es de primero, cuando tú reduces la oferta y la demanda se mantiene constante o creciente, el precio sube. Pues un tema de triste actualidad justo en este momento, porque debido a la crisis económica se están produciendo muchos impagos. Sí. ¿Qué se les puede decir a los propietarios que temen enfrentarse a esa situación? Bien, en estas situaciones, sobre todo ahora de crisis, es importantísimo confiar en una empresa profesional como Arrenda a la hora de poner nuestra vivienda en alquiler, ¿vale? Una empresa que nos dé servicio, que nos dé gestión, que nos dé asesoramiento y, sobre todo, y más importante, que nos garantice el cobro de la renta todos los meses, el día 3 de cada mes, sin excepción, pase lo que pase. Todo ello avalado por la contratación de un seguro con una empresa líder en el mundo de seguros, como es ARAC, a nivel internacional, y realmente es el mejor respaldo que tú puedes tener a la hora de alquilar. Vosotros, para garantizar encontrar un buen inquilino para un pequeño propietario de un piso, de una vivienda, ¿qué hacéis? Un estudio financiero exhaustivo, me imagino, para poder garantizar el pago, ¿no? Sí, bueno, nosotros, en el momento que formalizamos o vamos a formalizar un contrato de alquiler, se hace un scoring económico de los candidatos o inquilinos. El scoring es muy importante porque nos da una situación actual de la solvencia del inquilino, pero en ese momento. Lo que sí que nos ha demostrado la experiencia en la crisis del 2008, en las situaciones cambian. El scoring es una foto fija al día de la firma del contrato, ¿vale? Y la vida del contrato de alquiler es un vídeo, es decir, durante todo este vídeo mi situación económica puede cambiar. Puedo entrar en un ERTE, puedo irme al paro, mi empresa puede verse obligada a cerrar. Entonces mi situación, yo era un inquilino ideal, pero de la noche a la mañana, por una situación ajena a mí, me puedo encontrar que dejo de serlo. ¿Cuál es la manera de solventar y de asegurar esto? Pues confiar en Arrenda, que nos va a contratar un seguro, como hemos dicho antes, un seguro de impago que nos va a garantizar absolutamente todo. Vale, si yo he contratado con Arrenda estoy tranquilo, porque sé que ustedes tienen un servicio jurídico muy potente que va a amparar mis intereses, pero si alguien nos está viendo en este momento y se encuentra con el problema, ¿qué consejo le da? Pues yo lo que le aconsejo es que nos llame, que va a recibir un asesoramiento como si fuese un cliente de toda la vida, y que si necesita la intervención del Departamento Jurídico de Arrenda, vamos a poner toda la maquinaria en marcha, primero con una negociación amistosa, intentando buscar una solución factible para el inquilino, y si no puede ser, pues llevándole todo el procedimiento judicial sin que este propietario tenga que desembolsar ni un euro hasta el momento de recuperar su vivienda. Una vez que se recupere la vivienda, que se volverá a poner en el mercado de alquiler, el propietario podrá hacer frente a esos gastos con las rentas futuras.
De tal manera, es decir, vamos a darle el mismo servicio como si llevase con nosotros toda la vida. Don Javier, vivimos todos con una enorme incertidumbre. ¿Qué previsión a medio plazo nos podría dar usted acerca del mercado inmobiliario? Bueno, la previsión a medio y largo plazo es, desde el punto de vista del alquiler es buena. Ahora mismo estamos en unos momentos de la pandemia bastante complicados, está habiendo mucho movimiento, la gente está teniendo miedo a un segundo confinamiento y lo que está haciendo es buscar casas más cómodas, casas más amplias, saliendo de lo que es el núcleo urbano, buscando espacios abiertos y desde el punto de vista del alquiler el mercado está bien, porque se está moviendo mucho, si es cierto, ya comenté aquí en otra ocasión que los precios iban a bajar en torno a un 10 o un 20%, hemos notado ya, a ciencia cierta, según todos los datos que llevamos estudiando, una bajada media de un 12% en la vivienda de alquiler. Y el mercado de venta es exactamente igual, tendrá que ajustarse a esta nueva situación. No podemos estar pretendiendo vender las viviendas a los mismos precios que en el mes de marzo. El mercado, lógicamente, se ha resentido, hay más incertidumbre, hay menos ingresos, los bancos todavía no, pero es posible, ya se está previendo que por esta crisis, que no es financiera, pueda convertirse en financiera por el exceso de morosidad que están teniendo. Ahora les viene un problema grave porque se les acaba las moratorias de las hipotecas y tienen que ver si van a empezar a cobrar o van a empezar a dotar en el Banco de España por morosidad. Entonces, si crece mucho la morosidad en banca, el crédito se va a reducir. Por lo tanto, va a ser más difícil acceder a vivienda en compra. Entonces, hay que ajustar precios a la situación actual del mercado. Incertidumbre, lo que tenemos por delante. Habrá que aplicar flexibilidad para adaptarnos a los tiempos que vengan. Hay que ajustarse. Bueno, siempre podemos buscar el consejo de los expertos, Arrenda, por ejemplo. En Arrenda estaremos encantados de solucionar cualquier duda o consulta que quieran hacernos. Don Javier Sandes, director general de Arrenda, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un placer, Javier. Muchas gracias. Un placer. Ya lo saben, flexibilidad, previsión y contar con profesionales a la hora de tomar decisiones que no sabemos la que se nos viene encima. Terminamos, no se vayan lejos, sigan ustedes con nuestra programación y ya saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.